Como esperan, como saben, aquí recuperamos nuestro contacto, abrimos nuestra segunda hora. Ya saben, ese tramo que siempre nos lleva de 4 a 5 de la tarde, hoy lo vamos a hacer para hablar con un fotógrafo y también periodista. Él en la actualidad trabaja como corresponsal en Boston, es coautor del proyecto Cislanders. Enseguida él nos lo cuenta y nos lo pronuncia de manera exacta y correcta. Dentro de ese proyecto, él además es el encargado de la fotografía, porque como digo, un proyecto cultural dedicado a los descendientes de los canarios llegados a Estados Unidos en el siglo XVIII. Hablamos del 1700. Aníbal Martel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Bueno, el nombre del proyecto es muy llamativo porque viene de islas, viene también de Canarias, de Estados Unidos. Cuéntanos. Tanto Tenesoya como yo que quisimos componer un nombre que diese significado a nuestro proyecto. Entonces, Cislanderus es nada más y nada menos que la unión de Canary, Islander y United States, que también el US de United States significa nosotros en inglés y es un poco... es el nombre que representa nuestro proyecto. Yo creo que está bastante conseguido. ¿Qué te llevó a poner en marcha este proyecto? ¿Cuál fue el primer paso hasta llegar a esta gran conclusión? En realidad el primer paso empieza casi en 1997 cuando Tenesoya, que es el otro componente de este proyecto, ella es investigadora y profesora en la Universidad de Harvard en Boston. Ella conoce a Irván Pérez en la Universidad de Las Palmas y Irván Pérez da una charla, entonces ella se interesa por esta comunidad. Entonces, más tarde, yo había, mucho tiempo después, había estado yendo un poco sobre esta comunidad, qué sucedía ahí, y en Boston empezamos a hablarlo, empezamos a investigar un poco. Después de muchas charlas decidimos llevar a cabo este proyecto y de verdad ir hacia el sur, a ver qué pasaba, qué sucedía allí. Y la verdad que nos encontramos algo que nos interesó mucho, algo que creemos que es increíble. Claro, porque hablan de un estado concreto de Estados Unidos, ¿verdad? Realmente ahora mismo están en dos estados. Ahora mismo las dos partes más importantes de esta comunidad de descendientes se encuentran en el sur, en Luisiana y en Texas. En Luisiana, en San Bernard y alrededor de La Croix y Baton Rouge, algunas partes más, y San Antonio en Texas. Donde se respira una canariedad importante, ¿verdad? Realmente sí. Yo creo que no somos conscientes de lo bien organizado que están por allí, de cómo ellos se sienten descendientes. Hay un sentimiento bastante fuerte de descendencia y canaria. Eso que hablamos de varias generaciones. Hombre, hablamos que ellos llegaron allí los primeros en 1778, 83, más o menos. Fíjate cuántos siglos, ¿eh? Han pasado 200. Oye, ¿te apetece que nos vayamos a Boston? Hombre, por favor. Que lo hacemos a través de la magia de la radio. Y yo para darle los buenos días a Tenesoya Virina Martín de la Nuez. ¿Cómo estás, Tenesoya? Hola, buenos días, chicos. Muy bien, gracias. Encantada de oírla. Estoy como si estuviese oyendo la radio con ustedes. Qué bueno. Oye, aquí 4 y 10 de la tarde, ahí por la mañana, ¿no? Aquí son las 11 de la mañana ahora mismo. Bueno, media mañanita ya, ¿eh? Sí, aparte con buen tiempo, que se agradece. Sí, buen tiempo ya, porque mira que hay el invierno durito, ¿eh? Uf. Sí, por fin, ya esto es milagroso, pero las flores están saliendo, no sé ni cómo, después de la que nos cayó este invierno, pero todo bien. Bueno, pues aquí hemos tenido un fin de semana, ¿verdad, Aníbal? Que ha sido de invierno total, 28, 30 grados, ese cielo azul, que casi ya ni sabíamos cómo era. Yo la agradezco. Eso no se cuenta. La agradezco. Eso no se dice. Bueno, ya te lo llevo. A los que estamos en la diáspora, eso no se nos cuenta. Bueno, qué maravilla esta unión de este proyecto, porque tú tenías todo el saber, tenías mucho texto, mucha literatura, y a eso había que ponerle imágenes, y quizás ahí esa es la unión perfecta, ¿verdad? Este binomio entre Aníbal y Tenesoya para crear este proyecto tan maravilloso que está viviendo uno de sus mejores momentos. Sí, exacto. Yo creo que sí, que la unión perfecta de palabra e imagen es algo que Cislanderus, se puede ver en Cislanderus, la investigación de Tenesoya y la aportación que puedo tener yo en imágenes. Porque la historia Perdona. No, Tenesoya. La idea del proyecto, la idea es lo que tú acabas de decir, o sea, es un proyecto que creo que ninguno de los dos lo podríamos haber hecho de forma individual como está resultando, ¿verdad? Porque trabajos sobre la comunidad descendiente de canarios en Estados Unidos ya se han hecho. Existen como 3 libros de historia, existen un par de libros sobre el español, la variante del dialecto canario de Luisiana,
pero siempre son trabajos que, como tú dices, yo conocía muy bien y que te acercaban a la comunidad, pero que siempre se quedaban como cojos, ¿verdad? Porque sí, trabajos como muy focalizados en la academia, muy focalizados en la gente especialista, pero también trabajos a los que la gente normal no puede acudir y decir, oye, mira, cómo es esta historia, este capítulo importante de nuestra historia. Y yo siempre echaba de menos imágenes, echaba de menos fotos, echaba de menos las caras de esta gente. Y claro, ahí es el papel de Aníbal, o sea, es un trabajo de carácter documental que no se ha hecho hasta ahora y que por eso yo creo que va a llegar a muchísima gente, porque todos tenemos curiosidad de saber quiénes son, ¿verdad? Porque las fotos, Aníbal, tratan de captar pequeños momentos de lo cotidiano que dan una imagen de conjunto, pese a ser retrato de primer plano. Lo que hemos intentado en Sirlanderus a la hora de realizar las imágenes un poco para poder explicar no solamente esos descendientes, sino también lo que los rodea, la naturaleza, la zona de Bayú, son pescadores, son tramperos. Entonces un poco intentamos combinar el retrato, intentando combinarlo con una historia. O sea, cada retrato está contando una historia. Hay un porqué, hay situaciones. También incluimos imágenes de paisajes para que para que todos puedan ver en el medio que se mueven, y una tercera parte del proyecto, de las imágenes del proyecto, son los retratos. Lo fantástico, Tenesoya, es que el proyecto habla del pasado, pero también habla del presente, de los canarios de hoy. Exacto. Sí, lo que hemos intentado es precisamente esto, ¿verdad? Hacer como una especie de foto fija que transmita cómo vive la comunidad. Sin ellos, para ellos es imposible no hablar del pasado. De hecho, es lo que pretendemos hacer con la parte escrita del trabajo, hablar de cuál fue la historia de los descendientes, cómo llegaron allí, por qué. Y decir también, rellenar muchísimas lagunas que no quedan muy claras en los libros anteriores. Nosotros siempre había como partes en los libros en los que dicen, bueno, aquí de repente se deja hablar y no te explican muy bien qué pasó o de dónde vienen o qué hicieron. Y esas son las lagunas que nosotros hemos querido rellenar con las entrevistas. Pienso además que las entrevistas son no se pueden ni calcular, o sea, eso es bien imprevisible, o sea, cuando empiezas a hablar con ellos, el proyecto mismo se va fraguando a sí mismo, eran ellos quienes nos decían cómo teníamos que ir trabajando. Claro, y es que tiene más de 2.000 fotografías e incontables... 5.000. 5.000 fotografías ya. Fíjate, leí 2.000 yo en algún lado. Ahora mismo la selección para una exhibición potente, o sea, hemos elegido unas 70, 80 imágenes de gran calidad para exponer. Oye, pero cuéntenme esto, que ustedes antes de llegar a este proyecto se conocieron en Madrid, porque ambos trabajaban en una revista femenina. Eso ¿cómo fue el salto? Pues yo era fotógrafo de Unidad Editorial y nos conocimos en una de las revistas de Unidad Editorial en Yodona. Ella era correctora de estilo y nos conocimos en redacción. Yo entraba por ahí y nos presentaron. Sí. Y a partir de ahí, pues, hemos empezado. Sí, eso fue hace años ya. Hace 10 mucho, años quizás. Mucho. Oye, sí, fue un paréntesis que yo hice entre mi primera y mi segunda carrera. Estuve trabajando en prensa en Madrid, y esa fue la casualidad, que nos encontramos en Madrid y que los dos éramos de la misma isla. Oye, ¿y cómo llegan a interesarse por este proyecto? ¿Cómo llegan hasta ese estado de Estados Unidos y quieren mirar atrás para encontrar este presente de nuestros canarios? Pues como te dije antes, Aníbal, yo en el año 97 estudiaba en la Universidad de Las Palmas, hacía filología hispánica, y tuve la suerte de que hubo una serie de eventos relacionados con la tradición oral y la literatura oral, la poesía improvisada concretamente, y en uno de estos congresos se invitó a Irván Pérez. Irván Pérez es un personaje muy famoso de la comunidad de Luisiana. Ya murió, por desgracia murió poquito después del Katrina, en el 2005. Y Irván Pérez era un personaje muy especial de esta comunidad, porque con él se mantenía la tradición oral que provino de las islas. Estoy hablando de décima improvisada, de canciones, en los que se podía recoger perfectamente la tradición oral que venía desde Canarias. Irván fue a la Universidad de Las Palmas, recitó poemas, recitó décimas, y a mí aquello me impactó muchísimo. Y siempre a partir de ese momento tuve la ganas de hacer algo sobre eso, ¿verdad? Pero claro,
estando en Canarias es más difícil y ya cuando yo llegué a Estados Unidos la continuidad fue como magnífica, ¿verdad? Que sigue estando lejísimo porque Luisiana está bien lejos, pero siempre es más fácil hacerlo desde aquí. Claro, porque cuando empezaron el proyecto, Aníbal, no había casi nada de información, tuvieron que buscar todo, empezar casi desde cero. Realmente empezamos de cero, empezamos a buscar mucha información y lo que de verdad nos sorprendió es que al llegar allí, a Luisiana, nos encontramos con algo que no nos esperábamos, nos encontramos con una comunidad grande en cuanto a que se sienten, la sensación de ellos, ellos son canarios, entonces es una comunidad bastante amplia y eso era lo que no nos esperábamos. Entonces el proyecto, como dice Tenesoya, se empezó a fraguar. Oye, por ¿y ahí. cómo vive esta comunidad? O lo primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos canarios viven en esos dos estados? Pues Perdona. No, dale. Sobre el número es bien incierto. Piensa que cuando emigraron los canarios hubo primero 4 asentamientos principales. De esos 4 asentamientos te estoy hablando de Luisiana. Por cuestiones climatológicas, huracanes, también epidemias que hubo, se fueron despoblando los 3 primeros y finalmente quedó uno, que es el que pervive hoy con más fuerza que San Bernardo, ¿verdad? Eso es al sur de Nueva Orleans, como a unos 40 minutos en coche de Nueva Orleans. Una zona de bayús. Ahora mismo hay, zona de bayús, o sea, de marismas, una zona bastante, digamos que no es una zona bien agradable, o sea, tiene unos bichitos un poco peligrosos, es una zona incómoda. Mosquitos. Pero esa población ahora mismo tiene unos 40.000 habitantes, San Bernardo. No existe un censo sobre el número de descendientes canarios. Había unos 80.000 habitantes antes del Katrina, muchos se marcharon, pero no existe un número concreto que te podamos decir tantos son descendientes canarios. Y que es verdad que la mayoría de la población de San Bernardo son descendientes de canarios. ¿Y es habitual apellidos que identificamos con apellidos canarios? Sí. Sí, por supuesto. Ahí encuentras Afonso, Leal, Travieso, Arocha, Padrón, Alemán, Morales, Artiles, Estupiñán, Morales, Medina. Bettencourt tendrá que haber, ¿no? Sí, debería haber. No sé si hemos encontrado alguno en nuestras entrevistas, creo que de los menos, pero sí. Algunos podría haber, ¿verdad? ¿Conservan el idioma? ¿Hablan como nosotros los canarios? Sí, algunos hablan. Esa es una de las mayores sorpresas que nos encontramos, ¿verdad? Porque nosotros cuando fuimos a nuestra primera idea al ir a Luisiana fue hacer este trabajo de carácter visual y documental, pero pensábamos que ya nadie hablaba español, porque de eso precisamente es lo que dicen los últimos libros publicados. Uno de los últimos, el dialecto canario de Luisiana, de Manuel Alvar, que se publicó en el año 98, lo que dice es eso, que lamentablemente esta comunidad se ha perdido, ya no quedan hablantes y qué pena que se perdió el español de Canarias, ¿verdad? Pero no es cierto, o sea, cuando llegamos allí, es verdad que lo que nos encontramos fue una sorpresa porque de repente, como te dije, el proyecto sigue haciendo a sí mismo porque una persona te lleva a otra te lleva a otra, piensa que los que hablan español suelen ser los más mayores, estoy hablando de gente de 90 y tantos años. Y gente de 90 y tantos años que cuando tú les empiezas a entrevistar en inglés, por supuesto, ellos te dicen que no hablan español. Y es solamente en el momento en el que ellos se sienten tranquilos contigo y sienten cierta confianza en el que hacen el cambio al español. Y ahí decirle, sí somos capaces. Claro, y ustedes decirles que son canarios, eso abre todas las puertas. Eso es un pasaporte, vamos, infalible, ¿no? Sí, pero allí nos sentimos nosotros menos canarios que nadie. Porque... Exactamente. Qué curioso, ¿no? Es muy curioso que muchas veces cuando tú le dices que eres canario hay una fuerza ahí donde todos allí son canarios, son descendientes, que cuando tú dices que eres canario, o eres uno más o no eres más que ellos. ¿Y mantienen nuestras tradiciones, por ejemplo, nuestra gastronomía? Tratan de hacerlo. Vamos a ver, después de 230 años se ha perdido bastante en el camino. Claro. Sí es cierto que anualmente tienen una fiesta, la fiesta de los isleños, ahí hacen caldo. Sí es cierto que hay uno de los restaurantes, hay un cocinero que viajó por las islas durante un periodo de tiempo para conocer un poco más de la gastronomía canaria y aplicarla allí, pero vamos, hay un intento, pero realmente se ha perdido. No utilizan ciertas... ¿Y se casaron los canarios entre ellos? Sí, claro. Sí, eso ha dicho que el apellido entre ellos. Ha dicho que el apellido no se pierda, por ejemplo, ¿no?
Sí, el problema que ahí también hay problemas. Aquí, como verás, hay problemas por todos sitios. Tú piensas que los norteamericanos pierden el apellido de la mujer cuando se casan, porque ese apellido desaparece. Entonces, hacer estudios genealógicos aquí se complica un poquito más la cosa que si estuviésemos en territorio español. Ellos se mezclaron mucho con acadianos. Los acadianos eran emigrantes que venían de la zona noroeste de Estados Unidos, franceses, hablaban en francés. Se mezclaron mucho con los acadianos porque ambos eran grupos un poquito marginados dentro de lo que era la sociedad cristiana. Tú piensas que la mayoría de los emigrantes canarios que fueron para allá eran campesinos, eran gente muchas veces iletrada, entonces eso los mantuvo un poco apartados, se juntaron con acadianos, aprendieron francés, luego hubo sucesivas oleadas de emigraciones de españoles peninsulares, y sí, pero generalmente se mantuvieron aislados precisamente por la orografía del sitio y el lugar donde estaban localizados, y eso fue lo que ha hecho que mantuvieran apellidos. Y también hay que pensar que llegaron unos 2.100 canarios en esa época de inmigración, y entonces, claro, son una cantidad importante también. Para que... ¿Es una comunidad grande? ¿Está compactada? Creemos que sí. Yo creo que sí. Sí, está compactado sobre todo alrededor de unas asociaciones que existen, que ellos han tenido la magnífica iniciativa de crear, y hay una asociación en San Antonio, en Texas, existe otra en la zona de Valenzuela, Baton Rouge, y existe la de San Bernardo. Estas asociaciones tienen cada una un número escrito de miembros, que son todos descendientes de canarios, hacen reuniones semanales, hacen reuniones mensuales, tienen eventos. La de San Bernardo concretamente es la que lleva el Museo de los Isleños. Hay un museo precioso que todo el mundo puede visitar, muy chiquitito, que está al sur de Nueva Orleans, y que contiene la historia de los barcos que se fueron para allá, la historia de los emigrantes y cómo han evolucionado a lo largo de estos 200 años. ¿Cómo les fue a los canarios? ¿Les fue bien económicamente? ¿Triunfaron? Hombre, fue gente que emigró en esa época, gente que emigraba un poco no, eran más agricultores, eran gente de campo, entonces emigraron a una zona donde estaban rodeadas de vida. Eran los bayús, entonces se dedicaron a la pesca, eran tramperos, cazaban ratas de agua, donde utilizaban las pieles de las ratas de agua, las vendían. Entonces vivieron, no digo que precariamente, porque tenían comida, tenían de todo, pero a ver, era una vida difícil también, era una zona complicada. No fue un grupo privilegiado, no, en absoluto. Sí ha habido casos de gente que hizo dinero con el mercado de las pieles. Ellos cazaban principalmente ratas de agua en la zona de las marismas, y sí hubo unas cuantas familias descendientes de canarios con algunos apellidos como Molero, que sí hicieron dinero con la venta de las pieles. Y de hecho incluso uno de los descendientes canarios llegó a la Universidad de Harvard, pero son casos muy contados. En general la gente se ha mantenido siendo pescadores y tramperos, como dicen. ¿Qué hacen exactamente los tramperos? Los tramperos pues se dedican a ir, hay una zona en los bayús que está en mitad es una zona un poco más húmeda, donde cazan ratas de agua, o sea, ponen trampas para cazar las ratas, y esas ratas al final pues sacan su piel, y esa piel pues en una época la vendían para fabricar abrigos de piel. Sí. ¿Y saben los vecinos que son canarios? Ahora con el paso del tiempo es una comunidad que tiene cierto prestigio. Sí, se conoce. En Nueva Orleans, por ejemplo, tú puedes ir a la oficina de información turística y puedes preguntar por ellos, y muchas veces como nosotros hemos ido en época muy cercana a las fiestas de los isleños, vas allá a preguntar alguna cosa, te interesas por la zona, y siempre te van a dar un folleto informándote que hay una fiesta de los isleños, la conocen. ¿Y hubo alguna isla que mandara muchos de esos canarios? ¿La isla que más canarios mandó? ¿La isla de la que más canarios emigraron? Sí, el mayor número de migrantes fue de la isla de Tenerife, porque los barcos salían siempre de allí. Lanzarote y Tenerife. Pero sí, exacto. Gran Canaria, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, en los primeros barcos que salieron no hubo población ni de Fuerteventura ni de Lanzarote.
Pero sí es verdad que hay un otro caso, que es el caso de Texas, que de hecho la segunda parte de Cislanderus, nuestro proyecto es dedicárselo al otro estado que tiene descendientes canarios, que es Texas. San Antonio recibió 16 familias de canarios que provenían principalmente de Lanzarote y de Fuerteventura, al contrario que lo que pasó en Luisiana. Y esas 16 familias componían un total de 55 personas que emigraron a Texas, pero esto fue antes que Luisiana. Ellos se fueron para allá en 1731 y existe una comunidad sólida, como te dije antes, también alrededor de una asociación en Texas, y esa es la segunda parte de nuestro proyecto, no solo documentar Luisiana, sino también Texas. ¿Tiene alguna connotación que esta comunidad de canarios se hayan instalado al sur de Estados Unidos? ¿Hay mucha diferencia con el norte? ¿Ya saben a qué me refiero? ¿A qué te refieres? ¿Con clima o con...? Bueno, sobre todo con el nivel de economía, ¿no? En el sur siempre están los más pobres, ¿verdad? Y en el norte parece que siempre están los más ricos. Sí, el factor que hizo que emigraran para allá fue una cuestión política, ¿verdad? Tú piensas que Luisiana, o lo que se llamaba la Luisiana española, el estado de Luisiana fue español a partir de 1764. La corona francesa se lo cedió a España, y Carlos III decidió repoblar la zona, no solo mandando soldados para luchar contra las tropas británicas, sino familias enteras para que repoblaran una zona que era la única forma de proteger. O sea, que la cuestión, el hecho de que acabaran allí en el sur no fue tanto un factor climático, porque a veces se dice, bueno, que los canarios se adaptaban mejor a esa zona. No fue eso. Fueron varios factores económicos y sociales, la gran crisis que estaba viviendo Canarias en ese entonces, con la caída del mercado vinícola, y hubo erupciones. Recuerda que en el siglo XVIII fueron las últimas erupciones en Canarias, en Lanzarote y en Tenerife. Oye, hubo plagas, hubo de todo. Claro, y a nivel de carácter son más latinos que americanos. Hombre, la zona de Nueva Orleans y Luisiana son famosos por la hospitalidad. Y gente, de verdad, que gente Muy muy, latino, muy ¿verdad? latina, muy cálida, muy amable, y la verdad que da gusto estar allí. Y cuando uno se va, echa de menos. Oye, me queda poquito tiempo. Les quiero preguntar cómo van de financiación. Pues, a ver, hemos recibido pequeñas aportaciones desde que empezamos con la web y instalamos el botón de donaciones, y la verdad hemos conseguido, por ejemplo, nuestro último viaje, dimos la presentación en la fiesta de los isleños, allí el sábado y el domingo, gracias a esas ayudas de esas aportaciones, pero aún nos queda bastante para poder Exacto. seguir y seguir con nuestro... Sí. O sea, hay que tener en cuenta que este proyecto es autofinanciado. Claro. La primera parte del proyecto la hemos hecho todo con nuestro dinero, Sí. totalmente nosotros. Sí, Y- hemos estado 2 años trabajando con nuestro dinero. La idea de esto es sobre todo que el gobierno nos apoye, ¿verdad? O los cabildos, y que vean que es un trabajo importante, un trabajo que llena un capítulo de nuestra historia, Claro, y porque esto en el que futuro, pongan dinero. en el futuro, ¿qué será? ¿Un documental? ¿Una película? ¿Un libro? En el futuro será un libro. Un libro que queremos, un libro bastante bien hecho, un libro que queremos que explique toda esta historia, y sobre todo queremos que Oye, y son son, la exposición itinerante que se mueva por toda Canarias. claro, y son ustedes, Aníbal y Tenesoya, un ejemplo de migración contemporánea, lo mismo que hicieron hace 3 siglos nuestros antepasados. Pues supongo que sí, suponemos que sí, que siempre creo que sí, un hay que poquito. moverse para buscar un poco otros lugares, pero siempre recordando la tierra de uno, que es como hacen también los canarios. ¿Volverán? Sí, tienes razón, ¿Se ven volviendo a vivir a Gran Canaria? En un futuro puede que sí, en un futuro, pero por el momento no nos queda otra que estar fuera. Ujú. Y, Me Y por el dice, momento hay que seguir aquí. hombre, echamos de menos la tierra, eso oye, seguro. ¿cómo Sí, le, eso se echa mucho de menos. cómo le llaman allí a las roscas, a las cotufas? Eh, Aquí le Las popcorn. llamamos corn pop. Sí, en Sí, inglés, ¿verdad? Mm. En inglés, como Sí. los americanos. ¿Dónde les localizamos? Díganos para que podamos mirar ahí en esa pestañita de colaboraciones, de donaciones, y poder espiar el proyecto, que es muy novelero. Por favor, si la gente puede acercarse, puede navegar en cislanderus.com, Canary Islander United States.com, y desde ayer hemos activado la página de Facebook, Cislanderus también.
Así que pueden entrar a la web y ver toda la toda la información allí. Tienen el correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros y el botón de donaciones si quieren ayudar y lo que necesiten. ¿Cuándo regresas, Aníbal? Yo la próxima semana ya estoy viajando a Cuba por trabajo, luego Puerto Rico y terminaré en Boston. En Boston. Tenesoya, cuando tengas magua de habla canaria, de más habla canaria, pon la radio en internet, ya tú sabes, ¿verdad? Sí, lo hago a menudo. Sí, muchas gracias, Mira, no te preocupes. ¿y tú cuándo vuelves? ¿Cuándo regresas a Canarias? Pues mira, yo ahora mismo no tengo fecha porque voy a estar acabo de terminar el semestre de enseñar y también voy a estar enseñando durante todo el verano aquí en Harvard y me encantaría ir tipo para Navidades, que fue la última vez que fui, en las Navidades pasadas. Vamos a ver. Y si no, para Luisiana, ¿verdad que es como ir a Canarias? Exacto. Claro, porque hay Más mucha diferencia, ¿verdad? Entre Boston y Luisiana, hay mucha diferencia. Sí, pero que casi tenemos familia sí que allá en Luisiana. Claro, Casi la tenemos. Ya están allí organizados. Boston no tiene nada que ver con Luisiana. Tenesoya y Aníbal, gracias de verdad por este buen ratito aquí en la Radio Pública de Canarias. No lo olviden nunca que es su radio, ¿eh? Muchas gracias. Exacto. Un abrazo grande chicos. para ambos. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias.